Que tengan todos ustedes un buen día. Les saludamos de la Unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial PCI Don Bosco del Guayas. Estamos en la semana 4 de la asignatura de Emprendimiento y Gestión. El tema de la semana es descripción de las necesidades y las variables cualitativas y cuantitativas. El valor de la semana es la toma de decisión, con la frase, aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar de nuevo y hacer un nuevo final. Nuestra frase del día de hoy nos invita a no dejar de luchar porque siempre podemos hacer nuestros deseos y sueños realidad si trabajamos mucho en ellos, ¿no? Entonces, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos trabajar para cambiar nuestro futuro. Bendiciones. Iniciamos nuestra tutoría con una pregunta. Para crear un emprendimiento, ¿te basarías en las necesidades de las personas? Para poder determinar qué son las necesidades, vamos a definirlas. Como se había mencionado en Emprendimiento y Gestión número 2, en el libro de segundo bachillerato, en la unidad de investigación de mercado, un emprendimiento debe satisfacer una o varias necesidades de los clientes o usuarios. En esa unidad se mencionó que el emprendedor debe investigar las necesidades que tiene la comunidad, las cuales pueden variar de acuerdo con muchos factores, entre los que destacan la zona geográfica, los temas culturales, los temas deportivos, artísticos, productivos, hábitos, culturas de los habitantes, etcétera. La pirámide de Maslow es una importante herramienta para priorizar las necesidades que pueden tener los individuos y las comunidades. Recuerden, cuando en segundo bachillerato se estudió la pirámide de Maslow, se habló de que eh, la pirámide partía de la base desde las necesidades fisiológicas o primarias, que son las necesidades en donde el ser humano, si no las satisface, muere. Entre esas tenemos comer, beber, dormir, reír, divertirse, etcétera, etcétera, ¿no? En la segunda escala tenemos las necesidades de seguridad, seguridad de un buen trabajo, seguridad de salud, seguridad de una vivienda propia, seguridad de su propio vestido, seguridad de física, ya de vigilancia, de tener una casa, un trabajo, o sea, esa es nuestra segunda. Ahora, si bien ya es una escala superior de seguridad, solo se alcanza esa escala satisfaciendo la primera, es decir, yo me preocuparé de tener casa, de vestirme bien y todas las cosas si ya he satisfecho mis necesidades primarias, como son comer, dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que aplica la escala. Cada escala no sale de la otra, sino que se va sumando. La tercera escala es la afiliación, es la escala de la afiliación, es decir, las necesidades que tenemos los seres humanos de ser amados, de tener nuestra familia, nuestro entorno social, amigos, familia, esposa, hijos, abuelos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? La necesidad afectiva, podría decir. La cuarta escala es la necesidad del reconocimiento. Aquí son los reconocimientos laborales, estrellas, menciones en deportes, o sea, la necesidad que tenemos los seres humanos de destacar dentro del grupo social en el que estamos. Y la última escala, la autorrealización, que es la que especifica ya al ser humano, una vez cubierta y satisfecha todas sus otras necesidades, la escala del ser humano ya superior, ¿no? En donde ya busca un crecimiento espiritual, eso sí, ya viendo y manteniendo la satisfacción de las necesidades que están más abajo. Entonces, yo voy satisfaciendo, por ejemplo, cuando yo ya estoy cubierta, ya no me preocupo de el dinero, ¿verdad? Ya no tengo que preocuparme porque sé que igual voy a tener mi comida, ropa, voy a tener casa, voy a tener vestido, voy a tener todo. Entonces, me preocupo de buscar una pareja, y si ya estoy con mi pareja segura, entonces destacar en mi parte laboral, y de allí si ya tengo todo lo anterior, entonces puedo
No puedo, o sea, igual es un camino que va recorriendo los seres humanos. Eso es lo que especifica netamente las pirámides de Maslow, en donde se basa describir las necesidades del medio para poder sacar ideas de emprendimiento, ¿no? Eso de manera general. Las necesidades de una comunidad rural pueden ser muy diferentes a las necesidades de una cabecera provincial y estas a su vez pueden ser distintas a las de las grandes ciudades. Según el psicólogo Abraham Maslow, una persona se motiva a consumir o a adquirir bienes o servicios de acuerdo a sus necesidades de autorrealización, reconocimiento, filiación, seguridad y fisiología. Maslow en 1954, esa es la referencia, ¿no? Entonces, las necesidades son infinitas, ¿ya? Pero los recursos que tienen los seres humanos para satisfacerlas son limitados. Por ejemplo, yo puedo querer un auto último modelo, pero no tengo trabajo. Entonces, bueno, no digamos que necesito un auto último modelo, necesito un auto por lo menos, pero no tengo trabajo. Entonces, no tengo el recurso con el cual puedo obtener lo que yo quiero. Entonces, lo que invita o donde se aplica este concepto de necesidades dentro de la asignatura de emprendimiento es que el emprendedor debe ser un observador del medio que lo rodea, para lo cual él va a tener que visualizar y ver qué necesidad dentro de su medio no ha sido satisfecha para él de allí sacar ideas de emprendimiento. Tenemos un ejemplo claro en la época ahora de la crisis sanitaria, mucha gente que se quedó sin trabajo, que observó la necesidad que tenía la gente, como no podía salir, de comprar cosas. Entonces se abrieron los negocios en línea, se abrieron las empresas de courier, se abrió los catering de entrega, había gente que se dedicó a abrir empresas solo para hacer entregas, ¿ya? Y se activó ese mercado, que sí ya había, pero no tenía la incidencia que tuvo dentro de la crisis sanitaria. También tenemos aquellas personas que aún sin ser comerciantes o hacer de ese comercio su vida habitual, se dedicó a comprar, a vender víveres, ¿ya? Pero, ¿por qué? Por observar la necesidad del medio en donde estaba. Para elaborar un proyecto de inversión en primera instancia, el emprendedor deberá detectar las necesidades que tiene un mercado comunidad, siempre considerando los gustos y preferencias del cliente o usuario. Para ello es necesario comprender dos aspectos fundamentales: conocer las necesidades reales del sector que desea atender y conocer los bienes y servicios disponibles en su sector que actualmente podrían satisfacer dichas necesidades. Como les decía, un emprendedor debe ser un observador de los espacios en donde está, de las personas, de las costumbres del lugar, aquellas cosas que puedan ser una variable o puedan influir para que su mercado se abra, ¿no? Entonces, debe investigar. La asignatura de proyectos específicamente es eso, un proceso de investigación plasmado en un documento en el cual van a reducir los riesgos para que ese proyecto financiero pueda llegar a tener utilidades. En el caso de que sea un proyecto comunitario, que son esos proyectos que se realizan a favor de la comunidad, que no tienen una intención de lucro, pero sí satisfacer una necesidad no satisfecha. De estos conceptos partimos aquellos con los que se inicia la asignatura de emprendimiento, que son cuáles. Un emprendedor es una persona innovadora, observadora, trabajadora, con liderazgo, capaz de iniciar una actividad o emprender algo, ¿no? Es una persona que mira las necesidades del medio y trata de satisfacerlas. Un emprendedor es una persona que corre riesgos calculados a través de una investigación de mercado, ¿verdad? Para satisfacer necesidades no satisfechas. En manera general, eso incluye el concepto de emprendedor, ¿ya? Entonces, es un proceso de investigación general en donde la persona va a observar todo el medio que lo rodea y de entre ese espacio buscar las oportunidades de negocio
o las oportunidades para satisfacer necesidades de una comunidad. El emprendedor deberá conocer y elaborar un listado de las necesidades de su entorno. Para ello, puede partir de una pregunta sencilla. ¿Qué le hace falta a este mercado? Como lo dijimos en secciones anteriores, el emprendedor es un observador del medio y se dedica a buscar aquellas necesidades que no hayan sido satisfechas. Entonces usted va a observar en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno social, en su entorno deportivo, si hay necesidades que no hayan sido satisfechas y que puedan, de las cuales puedan surgir una idea de negocio. Ya, entonces así comienza, así se empieza. Después de eso se hace un proceso de investigación para ver si va a resultar o no. Por eso hay que calcular cuál va a ser el riesgo de, al momento de invertir un dinero, de cuándo lo va a recuperar, de qué forma y en qué tiempo. Listo. La labor del estudiante emprendedor es actuar con mucha curiosidad, innovación y deseo de investigar. Se puede apoyar en consultas a sus padres, familiares o a otras personas adultas, a líderes de opinión. Pueden también investigar en Internet o visitar otras ciudades. Una vez determinadas las necesidades, se puede utilizar un cuadro similar al siguiente. Entonces ustedes tienen el número a la izquierda. Ese va a enumerar la cantidad de necesidades que ustedes vayan a observar dentro del sector en donde están. Y del lado derecho tienen que poner cuál es la necesidad que han observado, ¿no? Dentro de la zona geográfica a las que ustedes están trabajando. Por ejemplo, si es su hogar, su familia, será el entorno familiar, pues, ¿no? O laboral o social, según sea el caso. Es fundamental detallar estas necesidades de la manera más específica, con el fin de establecer en un futuro de qué se trata el emprendimiento. Si existen más de 3 alternativas, mucho mejor. Por otro lado, como se observa en el cuadro inferior, las necesidades pueden ser para el mercado en su conjunto o para un sector específico del mercado, lo cual se definirá durante el desarrollo del proyecto de inversión. Esto quiere decir que cada estudiante debe seleccionar no menos de 3 ideas de negocios de su entorno geográfico conocido, sea el hogar, la familia, el vecindario, el entorno social, el entorno laboral, ¿verdad? O familiar, en el que pueda o describa una idea de negocio. O sea, por ejemplo, yo digo, a ver, por aquí hace falta vender zapatos, no hay zapatería, yo quiero poner una zapatería. Ok, ese va a ser dentro del mercado de zapatos, ¿qué tipo de zapatos voy a vender? ¿Ya? Yo puedo poner una zapatería. Ahora vamos. ¿De qué tipo de zapatería voy a poner? Puede ser de zapatos casuales o de zapatos deportivos. Ya, listo. Yo digo casuales o deportivos. Voy a ver los dos. Ok. ¿De hombre o de mujer? También tengo que seleccionar. ¿Qué otras cosas tengo que seleccionar? Las edades. De niños, adultos, adultos mayores, de jóvenes, ¿de quiénes voy a vender? Entonces ahí ustedes van a ir seccionando y van a identificar el mercado que más se le acerca. O sea, el mercado general es compra y venta de zapatos. Ya, les toca a ustedes es seleccionar o investigar dentro de ese sector, en esa zona geográfica en donde están, qué tipo de zapatos saldrían mejor dentro de ese espacio. Por ejemplo, si yo voy a poner y estoy en un sector de alta plusvalía, como es San Borondón, vía San Borondón, pues no. No hablo de San Borondón el pueblo, sino de la vía San Borondón, esas sociedades privadas, en un centro comercial. Entonces yo puedo poner zapatos caros de marca, ¿verdad? Y si el capital me lo da, porque sé que en el sector lo van a ir a comprar. Es distinto que yo pongo un local de este tipo en un barrio suburbano en el cual las personas que viven alrededor, sus necesidades o prioridades son otras, ¿no? O como que yo diga, ¿sabes qué? Voy a vender abrigos allá en Esmeraldas, allá en plena playa. No puedo, tengo que seleccionar. O sea, los abrigos pueden ser hermosos, muy bonitos, etcétera, pero allá no hay necesidad porque ya hace calor, no hace frío.
Específicamente eso es de lo que trata este tema, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Determinar el mercado y limitarlo, es decir, saber específicamente qué voy a investigar del mercado en el cual voy a entrar a trabajar. El segundo aspecto tiene que ver con la satisfacción actual de dichas necesidades y los potenciales emprendimientos, para lo cual se puede utilizar un cuadro como el que se propone a continuación. Entonces ustedes tienen el número de necesidades, cuál es la necesidad, cómo se la satisface actualmente, es decir, cómo en este momento se están satisfaciendo, qué hace la gente para satisfacer esa necesidad y cuál es el potencial de emprendimiento, ¿ya? En cuanto a la idea de negocio que ustedes hayan sacado, recuerda que son tres mínimas. Digamos, yo digo, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es que no hay agua potable en mi sector. No, no, todos se cogen tanqueros. ¿Cómo la satisfacen actualmente? Se abastecen a través de tanqueros, se abastecen a través de entregas de botellones de agua, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el potencial de emprendimiento? Si es un emprendimiento comunitario, armar una cooperativa, una sociedad para hacer pozos de recolección de agua, ¿ya? En el caso de ciertos sectores que son lejos de acá, ¿no? Rurales específicamente y en ciertas áreas realizan ese tipo de actividades. Si estamos en una zona urbana marginal, si es un proyecto comunitario, reunirse en comités, organizarse y hacer las peticiones correspondientes al municipio de la localidad para que puedan ayudarles con ese trámite, pero se están organizando, ¿no? Eso también es un proyecto. Y si es un proyecto comercial, entonces yo diría que podríamos nosotros poner una distribuidora de agua, ¿no? De agua embotellada. ¿Ya? Entonces, esas son varias acciones dentro de un mismo tema, ¿no? Otra necesidad podría ser la recolección de basura. Entonces pongo la necesidad en mi sector, hay problemas de basura. ¿Cómo se la satisfacen actualmente? Actualmente el recogedor, o sea, el recolector pasa a cierta hora y esa basura pasa allí o está muy lejos el espacio de recolectar la basura. Un potencial emprendimiento, organizar un servicio de recolección de basura que a través de un precio módico o sea, con una carretilla les pasan recogiendo la basura a la gente y las vayan a dejar a los tanques contenedores más cercanos, ¿no? Y por eso les cobran. Esa es otra opción. Entonces, de eso se trata la matriz, esta matriz, o sea, identificar las necesidades, cómo las van a satisfacer actualmente y cuál es el potencial de emprendimiento que se puede llevar a cabo a través de esa necesidad. Podemos observar en el cuadro que para cada necesidad se propone una forma de satisfacerla. Por ejemplo, en el caso de una parroquia rural, dice necesidades que se satisfacen completamente en la localidad, sea transportación entre dos lugares de la misma parroquia. Necesidades que satisfacen parcialmente en la localidad, transportación a la cabecera provincial. Necesidades que no se satisfacen en la localidad, transportación aérea a otro país. Y las necesidades para las cuales aún no existen bienes o servicios que las satisfagan, transportación a la velocidad luz. Entonces, miren, aquí es, eh, ustedes ven si la necesidad puede ser cumplida total o parcialmente, o no se cumple, o no hay cosas que se puedan ofrecer. Específicamente en la transportación, por ejemplo, si vamos a Puná, ¿ya? Dice, en Puná, los transportes de aquí de Guayaquil salen hasta la cabecera cantonal. Ese es el primer paso de transporte que se tiene para cubrir la necesidad, pero los transportes llegan ahí. Las personas que quieren transportarse a otros puntos, Cerrito, etcétera, etcétera, necesitan tomar otra vía de transporte para llegar y cumplir con a donde van a llegar, ¿no? Llegar al punto donde tenían que llegar. Entonces, ¿qué dice? Necesidades que no se satisfacen en la localidad. No hay, en este caso, no hay transporte aéreo a Puna. No hay aeropuerto, no hay helipuerto. Es decir, que si se quisieran transportar en quisieran llevar ese tipo de transporte, no podrían por el momento. Y las necesidades para las cuales aún no existen bienes o servicios, ¿no? Entonces, eso lo analizan ustedes de acuerdo a la matriz que se presenta.
variables cualitativas y cuantitativas. Una vez que se han identificado las necesidades, es fundamental que el emprendedor seleccione aquel emprendimiento que tenga las mayores probabilidades de éxito en función de algunos aspectos de evaluación. Por lo tanto, cada una de las necesidades de la zona geográfica debe ser sometida a un análisis detallado apoyándose en la evaluación de las variables cualitativas y cuantitativas. Para continuar, definiremos o recordaremos lo que es una variable estadística. Una variable estadística es la característica común de todos los miembros de una población, entendiendo como población el conjunto de elementos, sean de estos animales, personas o cosas, ya, que vayan a ser estudiados. Entonces, nosotros, de acuerdo a la población, vamos a ver qué características tienen en común y vamos a definir qué son las variables cualitativas y cuáles son las variables cuantitativas de una población. Las variables cualitativas indican atributos y cualidades. No se pueden medir específicamente en cantidades numéricas. O sea, por ejemplo, la nacionalidad, el estado civil, los estudios o la religión. Las variables cuantitativas se obtienen como resultados de conteos o mediciones. Ya, estas variables cuantitativas pueden ser discretas cuando son valores enteros y continuas cuando son valores decimales. Como ejemplo tenemos de variables cuantitativas discretas el número de alumnos, el número de goles de un equipo, el porcentaje de calificaciones, las cantidades que tienen en peso, los centímetros de altura, etcétera, ¿no? En las variables cuantitativas continuas implican los valores decimales, la temperatura, la estatura, el peso, o sea que puedan ser medidas, pero que hayan con fracciones. Los otras son números enteros, las otras son con valores decimales. Para el emprendimiento o enfocados dentro de emprendimiento, nuestros ejemplos de variables cualitativas van a ser la atracción de inversiones al territorio que pueden ser dadas por ciertos factores como la seguridad, la responsabilidad jurídica, como el ambiente de las personas que están ahí. Entonces, todo eso influye dentro de las variables cuantitativas al momento de iniciar un emprendimiento. Existencia de leyes para fomentar el tipo de emprendimiento, incremento del nivel de vida de los beneficiarios, generación de empleo, crecimiento económico sostenido de este territorio. Recuerden que todas estas variables no se pueden medir específicamente en número. Por ejemplo, ustedes no pueden decir, bueno, cuántas personas están felices, cuántas personas están tristes, o sea, cuáles están. Entonces, no se puede medir la cantidad, o sea, sí se puede medir cuántos están tristes, pero no en qué cantidad, qué tan triste está, ¿no? O qué tan feliz está, ¿no? Entonces, en la parte de emprendimiento van posibilidades de generar alto impacto en las comunidades, el gusto por la actividad, el cuidado del medio ambiente, evitar la salida de divisas por importaciones, y estas variables serán las que definirán la factibilidad o posibilidad de implantar el emprendimiento en la localidad que están investigando. Por otro lado, las variables cuantitativas van a verificar en números cuál va a ser qué tan rápido va a ser el retorno de la inversión, cuáles son los resultados financieros o de utilidad que se va a obtener dentro del ejercicio de emprendimiento, cuál es su sostenibilidad futura financiera, es decir, si esa empresa que ustedes van a iniciar ahora se va a mantener en el tiempo. El número de clientes o usuarios también se puede medir, el nivel de ventas también y cuál es la participación del mercado, ¿no? Entonces, dentro de su proyecto de investigación son temas importantes para que ustedes al momento de invertir puedan tener su seguridad, ¿no? Y disminuir el riesgo de perder el dinero que están invirtiendo.
Matriz de evaluación de necesidades. Para evaluar las diferentes necesidades y sus potenciales emprendimientos se puede utilizar una matriz que facilite la decisión, considerando que existirán numerosas necesidades y cada una de ellas puede generar un emprendimiento. La evaluación es un proceso fundamental para evitar inconvenientes futuros. El emprendedor deberá seleccionar aquellas variables sobre las cuales realizará el análisis. Es decir, como emprendedores nosotros debemos visualizar cuáles son las necesidades del sector, cómo se van a compensar, cuáles son, o sea, es nuestro inicio del proceso de investigación, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer un listado y organizarlo en un documento para que puedan ustedes planificar los pasos siguientes del proceso de investigación. La matriz de evaluación de necesidades debe considerar los potenciales emprendimientos. A continuación se presentará el formato de la matriz de evaluación de necesidades que se tratará en la página 24. Entonces, aquí ustedes tienen la matriz en donde van a definir cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las variables cuantitativas de la idea de emprendimiento que ustedes han seleccionado. Existe una variable cualitativa que se denomina gusto por la actividad. Esta variable es importante para el éxito futuro del emprendimiento, pues cada emprendedor debe seleccionar y elaborar un proyecto de inversión con el cual se sienta a gusto, utilizando la experiencia y talentos. Por otro lado, se debe precisar cada uno de los emprendimientos que se describen como emprendimiento 1, 2, etcétera, para que puedan ser evaluados. Entonces, de manera general, el tema que se ha visto el día de hoy son descripción de las necesidades del medio y la elaboración de la matriz de las necesidades, ¿no? Entonces, vamos a pasar al capítulo en donde se deben realizar las actividades autónomas de la tutoría. Recuerden, la guía tutorial muestra las actividades a ser desarrolladas en un parcial, es decir, el tiempo de 10 semanas. Las actividades autónomas deben ser desarrolladas por el estudiante. No es obligatorio imprimir las guías, pero puede hacerlo si lo desea. No es obligatorio descargar e imprimir los libros de texto. Las actividades deben ser desarrolladas en carpeta de manera manuscrita. Los talleres pueden ser impresos y desarrollados de forma manuscrita. Deben enviar las tareas en la fecha y a través de los medios que él o la docente les indique según la guía de trabajo. ¿Ya? Entonces, en el área o en la asignatura de emprendimiento y gestión, van a hacer una sola entrega en la última semana del parcial, que es la semana del 13 al 17 de julio, en donde van a armar un solo archivo PDF, específicamente los alumnos virtuales. Van a armar un archivo PDF con todas las actividades rotuladas con número de clase y número y la fecha, la semana con la que trabajan para hacer un solo archivo, ¿ya? Entonces no me estén enviando semana a semana. Yo les voy a colectar una sola entrega al final de parcial y las fechas de entrega son del 13 de julio al 17 de julio por vía digital, ¿ya? Yo les paso el link para que ustedes puedan subir los archivos que les corresponden. Si alguno de ustedes tiene problemas con el material de trabajo, el siguiente es el link de descarga de los textos del Ministerio de Educación. Ahí están todos los textos, no solamente el de emprendimiento y gestión. Pueden dirigirse al link para poder obtener el libro de tercero de bachillerato. Los se encuentran divididos entre los textos integrados, que son los libros azules, que contienen las unidades 1 y 2, y los textos individuales, que son en emprendimiento y gestión, es de color rojo, que contienen las unidades 3, 4, 5 y 6. Por el momento estamos trabajando en el libro azul, en la sección de emprendimiento y gestión, en donde están lengua, matemáticas, emprendimiento e historia. Esas cuatro materias están en ese mismo libro. Entonces nosotros trabajamos la parte que está en emprendimiento. Las guías están trabajadas y elaboradas con las actividades que están en ese libro. Listo.
Deben realizar para esta semana las actividades de las páginas 18 y 19 del libro de emprendimiento y gestión, que ya se les pasó los links. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta o consulta, pueden realizarla al interno hasta el día domingo, ¿verdad? Porque lunes y martes son días de descanso para nosotros. Entonces, hasta el día domingo pueden hacer sus consultas sobre las actividades que se han dejado esta y la semana anterior también, ¿ya? Actividad número 2. Deben revisar las actividades de las páginas 22 y 23 del libro de emprendimiento y gestión, que es lo correspondiente a las variables cualitativas y cuantitativas. Entonces no es mucho, son solamente dos carillas, como les dije la vez anterior. Ustedes pueden, si tienen la disponibilidad, aquellos quienes pueden, tienen y quieren hacerlo, no es obligación, pueden imprimir el libro y ir desarrollando las actividades en el libro. Aquellos que no tienen la manera de imprimir el libro, solo pueden imprimir las hojitas de las actividades y ponerles, eso sí, cada una su nombre, su apellido, de qué fecha, de qué semana, para que las puedan archivar en su portafolio. No se olviden que a pesar de que la entrega de las actividades es digital, se les pedirá que entreguen el físico en cierto tiempo. Eso les comunicará el coordinador de cada centro. En- sí, ya tienen que, aquellos estudiantes que no tienen la disponibilidad de imprimir, no tienen los recursos, los medios, los espacios, que porque allá no hay donde imprimir, no hay problema. En una hojita de papel ministro, escribe la pregunta y escribe la respuesta. Cualquiera de esas formas ustedes pueden realizar las actividades que están en el libro de emprendimiento que está en manera digital, ¿no? Que si no se va a aceptar o va ¿cómo es que se llama? A castigar su calificación, son los trabajos que hasta en este momento los realicen de manera digital. Ya tienen que hacerlo a mano. En todo caso, si ustedes imprimen la hojita, desarrollan a mano y eso lo escanean para enviarlo. ¿Listo? Y bueno, recuerde que las actividades deben ser enviadas y archivadas en su portafolio en las fechas que el docente le indique. Hasta el día que los docentes soliciten su revisión, no se deje acumular tareas. Toda la información de este documento se encuentra en los archivos adjuntos. Para consultas presenciales, su tutor lo atenderá en el siguiente horario. Los días jueves de 9 a 2 de la tarde en la oficina matriz Francisco Segura, 1209 entre México y La Habana, si ustedes desean atención presencial, ¿no? Entonces, en ese horario vamos a estar atendiendo a estudiantes que deseen refuerzo presencial. Listo, entonces un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. Espero que todas las actividades estén claras. Si no están claras, pueden comunicarse al interno. Los datos se encuentran en la guía tutorial. Está mi correo, mi número de teléfono, de WhatsApp. Les recomiendo que envíen mensajes de WhatsApp en caso de que no les salga la llamada, ¿no? Entonces envíenme un mensaje de preferencia escrito, porque los audios se borran. Entonces envíenme el mensaje escrito para poder resolver sus consultas o llamadas, ¿no? En caso de que existan llamadas que no atienda, es porque me llaman o hacen consultas en horarios no adecuados, y yo les contestaré dentro de mi horario de atención, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan todos un excelente día y una bonita semana. Gracias.